Buenos días a todos. Quiero agradecer mucho la presencia de la exministra de la Suprema Corte, ex senadora, hoy secretaria de Gobernación. Gracias por acompañarnos, querida Olga. También agradecer la presencia de la senadora de la República y embajadora, doña Beatriz Paredes. Gracias por venir, Beatriz. Agradecerle a todas las distinguidas autoridades del gobierno que están con nosotros, que nos acompañan, así como a los embajadores. Gracias por estar acompañándonos en esta reunión. También de manera especial, con mucho aprecio y admiración, a los académicos que están en esta reunión, en esta 25ª reunión del Círculo de Montevideo. A mis colegas, los empresarios que nos acompañan, gracias también por estar con nosotros, así como a todos los becarios de Telmex y Telcel que están en esta reunión. Quiero también continuar dando la bienvenida a nuestros distinguidos visitantes, miembros del Círculo de Montevideo en esta reunión plenaria, que, como ya han visto, el tema es el impacto de la tecnología. Me da mucho gusto contar con su presencia en México, de los expresidentes tan destacados, el presidente Sanguinetti, el presidente Felipe González y el presidente Ricardo Lagos, además de las otras personas participantes, destacados políticos, empresarios, intelectuales y académicos. Lamento que no nos acompañe en esta ocasión, que no haya podido acompañarnos el presidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil, pero también con mucho dolor el lamentable deceso de nuestro querido miembro, el presidente Belisario Betancourt, que no solo un gran presidente, sino un gran intelectual y un gran amigo, pero me da gusto que nos acompañe su esposa. Gracias, Dalia, por estar con nosotros. Bueno, quisiera, ya me lo autorizó el presidente Sanguinetti, poder iniciar mi participación del tema de la tecnología y la nueva civilización con lo que el presidente Sanguinetti cerró la 23ª reunión en Buenos Aires, y me voy a permitir leerla para poder continuar. Bueno, decía Alfredo de Musset, el gran poeta romántico, es un párrafo del cierre del presidente Sanguinetti en la reunión 23. El gran poeta romántico del siglo XIX escribió en un librito delicioso que se llama Confesiones de un hombre del siglo, en el que dice que a los jóvenes de su tiempo, finales del siglo XIX, se le presentan tres visiones. Por un lado, la de un pasado irremediablemente terminado, cuyos despojos fósiles todavía se siguen agitando para confundirlos. Hacia adelante, los celajes de un nuevo tiempo, las auroras claras de un futuro con un lejano horizonte, y en el medio, algo confuso, un siglo nuevo que tiene mucho del pasado, mucho del presente, y como el océano que separa América de Europa, a veces se agita hacia un lado, a veces hacia el otro, y en esa confusión no sabemos si estamos pisando semillas o estamos pisando cenizas. Esta descripción, creo yo, fantástica del cambio de la sociedad agrícola del siglo XIX a la segunda etapa del mundo industrial, de la civilización industrial, que es también no una época de cambios, también es un cambio de época, es un gran cambio de época de la sociedad agrícola a la sociedad industrial, es como describe lo que le pasa a los jóvenes.
Y es lo mismo que está pasando en esta nueva civilización, en esta nueva revolución, en esta revolución tecnológica, en este cambio que ya lo anticipaban algunos futurólogos de manera muy detallada en diversos libros que publicó desde 1970, hace casi 50 años, Alvin Toffler. Y esta situación del cambio, de esa revolución industrial en el que, más allá del inicio, en el que era un desarrollo gracias al motor de vapor, viene la segunda etapa en la que es el motor de combustión interna y la electricidad. Son los cambios que aceleran el proceso civilizatorio, empiezan el cambio de paradigmas de manera sustancial que había en la sociedad agrícola y cambian del gran avance que significó en la primera etapa la locomotora, el barco de vapor y los usos del motor de vapor en equipos pesados para minería, construcción, agricultura, que eso cambió también mucho, fue lo que hizo desarrollados a muchos países en el siglo XIX, principalmente Europa y Estados Unidos. En este siglo XX, estaba ocurriendo esta segunda etapa de la revolución, como digo, gracias a estos factores de la electricidad y que cambia por supuesto el motor de vapor y empieza el motor de combustión interna y esta empieza a ocasionar cambios de esta nueva época. Esta segunda ola, como la llamaba a la revolución industrial Alvin Toffler, transformó el mundo y de sociedades agrícolas, rurales, que vivían principalmente del autoconsumo, vino el cambio a sociedades industriales, urbanas, que provocaron grandes cambios, provocaron cambios muy importantes en la economía, en la forma de vida también, y hubo crecimientos muy importantes, no solo urbanos, sino demográficos y de ingreso y de productividad. En el campo, en lugar de trabajar como en Estados Unidos, el 70% de la población económicamente activa, con el uso del tractor y del ripper, subió 15 o 20 veces la productividad. Hoy está 2% de la población económicamente activa en el campo en Estados Unidos, con grandes producciones. Ese gran cambio que hace la sociedad industrial, en el que la mayoría de la población pasa de vivir del autoconsumo a ser trabajadores de manufactura, es un proceso muy importante, muy acelerado y forma las ciudades modernas que hoy conocemos, que son ciudades producto de esa sociedad industrial y de esa urbanización generada en esa época, y empiezan programas de alfabetización. Había una gran falta no sabía la mayoría de la población leer, grandes campañas de salud, de educación, se mejoran mucho los servicios en general, los empleos empiezan a ser diferentes y se vuelve importante por primera vez el formar capital humano, esto es, educar, que la gente sea sana, que esté educada y que esté capacitada para el trabajo. Se empieza a notar mucho cuando la industria empieza a tener un desarrollo y una complejidad mayor, ya no es la producción agrícola, sino la fabricación de autos, la fabricación de muchos aparatos. Yo considero que aunque estamos viviendo grandes cambios, la generación, por ejemplo, de mi papá, que nació en 1887, y la que nació unos 10 años antes, vivieron más cambios que nosotros. Ese cambio de la agrícola a la industrial fue violento, fue muy importante, pero imagínense que de repente hay luz, hay electricidad, de la noche a la mañana empiezan a descubrir que hay electricidad, es un cambio sustancial. Hay autos, hay vehículos que no son jalados por animales, que no son caballos, sino que tienen un motor. Hay autos, aparece la radio, la televisión, los fonógrafos y el avión. De repente
cosas muy pesadas, mucho más pesadas que el aire, pueden volar, y la verdad es que es un cambio sustancial. Obviamente que nosotros estamos en la televisión, que se vean imágenes de lejos, o sea, los cambios que hubo en esa generación son sustanciales. De hecho, yo estimo que, creo que es claro que el país que más se adelantó durante el siglo XIX fue Inglaterra, con el motor de vapor, que lo empezó a usar industrialmente, sobre todo en la industria textil, pero ya en el 20 lo rebasan los Estados Unidos y Alemania, que avanzan de manera sustancial. Inclusive yo creo que si Hitler hubiera entendido el cambio de paradigma y en lugar de pensar de conquistar, tomar territorios y hacer la guerra, que era una característica, un paradigma de la sociedad agrícola, después, considerando el gran avance industrial que tenía en óptica, en la industria del acero, en la química, en la cuestión de misiles, en la fabricación de vehículos, aviones, etcétera, y que se hubiera dado cuenta que la forma de conquista desde esa época, desde el 40, por ejemplo, ya no era la guerra, el saqueo, la conquista, el aumento del territorio, sino que era la conquista de mercados, era el liderazgo tecnológico, cosa que ahora estamos viendo que los países en esta nueva civilización ya están conscientes de ello, estamos hablando desde hace casi 80 años, que era la misma característica. Hubiera podido hacer una, vamos a llamarle conquista mundial, a través de la tecnología y de la economía. Bueno, esto lo subrayo porque lo estamos viendo que es un gran paso intermedio el que se da con la sociedad industrial. Entonces, se inicia de manera importante el cambio de los paradigmas de la sociedad agrícola o primaria, del poder monolítico, que era característico de la agrícola, la ignorancia, la gran mortalidad, en particular la materno-infantil, la división de clases, la inmovilidad social, la esclavitud, la falta de derechos humanos, la falta de cuidado del medio ambiente, y la esperanza de vida era muy, muy inferior, quizás menos de la mitad que la actual. Había una mortalidad materno-infantil, infantil, guerras, etcétera, y la verdad es que la esperanza de vida era la mitad aproximada de lo que es hoy, Muchos países y regiones quedaron atrás en el cambio, quedaron en el subdesarrollo. Y desgraciadamente muchos de ellos o muchas regiones de nuestros países siguen todavía en el retraso, en un retraso que tiene quizás cerca de 100 años, en la marginación, en el atraso, en el autoconsumo, en la pobreza, en el desconocimiento, etcétera. Este cambio de civilización, y por eso hay que anticipar que va a pasar lo mismo y que ya está pasando lo mismo, este cambio de la sociedad agrícola a la industrial provocó crisis enormes, graves crisis, muchas crisis y muchas muertes, muchas marginaciones, experimentos sociopolíticos. Por lo pronto, bueno, son 2 guerras mundiales las que origina, guerras civiles, la del norte industrial de Estados Unidos contra el sur agrícola, siendo que en la sociedad agrícola necesita mano de obra gratuita y esclava, no quiere deshacerse de la esclavitud, no quiere cambiar sus condiciones y por supuesto gana el norte industrial. Las 2 guerras mundiales, revoluciones, la francesa, la mexicana, la rusa, etcétera. Hay mucho costo y yo no sé qué fue más costo, sino bueno, por supuesto, las vidas de las guerras y la pobreza que ocasionó y la destrucción y sufrimiento que provocó, sino también el que mucha de la población esté marginada o que se hayan hecho experimentos con los famosos sismos, que eran experimentos de sociedades cerradas y excluyentes. Lo vemos, por ejemplo, que la Unión Soviética, a cambio del mundo occidental, tuvo el problema de que por falta de libertad, de estímulo, competencia, etcétera,
creció haciendo lo mismo, no cambió, no innovó, no hubo desarrollo tecnológico, salvo quizás la industria de guerra. Y por eso en 89 pues viene el cambio total de este mundo y entran a la democracia y a la libertad cientos de millones de personas. Aquí esto es, subrayo estos antecedentes porque creo que son muy importantes para lo que estamos viviendo. Bueno, en medio de estos grandes avances de la sociedad industrial que fueron enormes, se descubre la electrónica, se descubre la electrónica, se desarrollan los transistores, los microcircuitos y los chips, nacen todos ellos producto de la ciencia, especialmente de la física, pero también de la ingeniería, la tecnología y la innovación, y da origen al mundo digital. Aquí todo fue estudios que vienen desde 1800, prácticamente desde el principio del siglo XIX, en el que la ciencia aparecía 100 años o 50 años antes de que se aplicara. Ahora hay desarrollos científicos y de inmediato están produciendo. Todo esto del electrón, del flujo de los electrones, el control de los electrones, viene desde 1800. Entonces, la historia de la electrónica es muy importante porque no empieza a manifestarse su importancia sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y pues es como fue el motor de combustión interna el que creó el mundo digital, el origen y el control de los flujos de los electrones y de su comportamiento, etcétera. Este mundo digital cambió todo, la producción, el comercio, la transportación, la salud, está cambiando todo, el entretenimiento, el turismo, los medios de pago, la banca, todo está en cambio, todo está en proceso de cambio. La interacción de gobierno y gobernados, en fin, prácticamente todas las actividades de la sociedad. Y en esta nueva civilización, ya lo mencionaba yo, los paradigmas son 180 grados, o sea, totalmente opuestos a la de la sociedad agrícola. La sociedad agrícola era poder monolítico, el gobernante descendía de la divinidad, tenía poder religioso, político, económico y militar. Y hoy son sociedades democráticas electorales y participativas, con libertad, pluralidad, diversidad. Es el cambio opuesto. Por otro lado, era importante la esclavitud, ahora es importante la libertad. Era importante la inmovilidad social, ahora es muy importante la movilidad social por la capacitación y la educación, que es el medio más importante de capilaridad social y de movilidad social. En fin, el cuidado del medio ambiente, ahora hay conciencia del cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, pues obviamente con división de clases y esclavitud no había derechos humanos. Entonces son totalmente opuestos a estos de la sociedad agrícola, por eso hay encuentros y problemas entre sociedades que viven todavía en el mundo agrícola, en que se liga el poder del Estado y el religioso y la tal y tal y tal. Sigue habiendo problemas para el cambio a esta nueva civilización. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos para insertarnos en esta nueva civilización? Yo creo que es la ignorancia, la corrupción, la pobreza y la falta de inversión que frenan el desarrollo económico y el empleo. Limitan la formación de clases medias educadas, que en gran número y con un ingreso también incrementado accedan al bienestar. Este es uno de los frenos. Pero el más importante de los frenos de esta nueva civilización es que no se está conduciendo el cambio. No hay una conducción del cambio, a pesar de que desde 1970 y ya en los 60 se había escrito sobre la importancia de los activos suaves, los soft assets que le llaman, y desde que en 1970 Toffler escribe su libro del shock del futuro, luego escribe varios libros, y son muy pocos los países que toman en cuenta este gran cambio, y principalmente asiáticos. ¿Quiénes? China, Corea del Sur, creo que Singapur,
son los que empiezan a conducir el cambio. Conducir el cambio significó, significó varias cosas. Primero, tener una visión de mediano y largo plazo de a dónde iban, cuál era lo que venía. Lo decía Toffler desde hace 40 años, ya va a cumplir 50, cuál es el cambio que hay que hacer. Y uno de los factores fundamentales de este cambio es la educación, la capacitación, la educación de calidad, la educación superior, el interés por el conocimiento, el interés por la investigación, el ligar la investigación de las universidades con la investigación de las empresas, el que estén trabajándose conjuntamente. De hecho, si observamos Estados Unidos, que es el que inicia toda esta revolución con gran impulso, llama la atención, por cierto, entre paréntesis, llama la atención que las grandes sociedades que hicieron un enorme desarrollo industrial, como fue Alemania después de la guerra y antes de la guerra, y Japón, se han quedado dormidas. Europa, que fue un país de un enorme desarrollo y de una influencia mundial, dio origen al mundo occidental, esté dormida en todo lo que es esta nueva civilización, y que pues el que lo empezó a empujar fue obviamente Estados Unidos muy aceleradamente. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, pues buena parte se hizo alrededor de Stanford, que es el Silicon Valley, y por otro lado en Boston, en el MIT y en Harvard, hay otro ambiente muy importante de desarrollo tecnológico, sobre todo en cuestiones médicas, biomedicina, etcétera. Y bueno, estamos, y eso es muy importante de notar, estamos en el principio de esta nueva civilización. Creemos que va muy rápido, ha crecido exponencialmente, nos llama la atención la rapidez con la que suceden las cosas, la rapidez con la que nos enteramos de las cosas, pero está empezando y ya vienen grandes cambios importantes dentro de esta época de cambios, que es lo que ya estamos viviendo con la nanotecnología, la bioingeniería, y sobre todo lo que está empujándose mucho es la inteligencia artificial. Entonces estamos ya en una nueva civilización y obviamente está causando problemas el cambio civilizatorio, están estancadas algunas economías, están preocupados por los déficits comerciales, pasamos de la globalización, que era una característica de una apertura irracional que se cometió en casi todos los países, que la aprovechó muy hábilmente algunos países subiendo su actividad económica. Y bueno, estamos viendo ya una diferencia y un desplazamiento hacia Asia del desarrollo y del conocimiento. Hay una etapa nueva en la que me llama la atención que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos están por invertir decenas, ya empezaron, pero se viene una inversión quizás de 50 o 60 mil millones de dólares al año o más en entretenimiento. O sea, van a empezar a hacerse como Netflix está dando la pauta, el desplazamiento de la televisión abierta y de la televisión de paga y de las películas de Hollywood y las comedias de las televisoras que duraban 80 capítulos por las series y los contenidos muy caros, que van a dejar chiquito a Hollywood y a todo lo que se ha hecho, porque estamos hablando de empresas como Netflix, se habla de invertir 15 mil millones o 12 mil millones, de empresas como Apple, que entra en grande, como empresas como Disney, que entra muy fuerte, como AT&T con Time Warner, Google, Facebook. Entonces, todas estas empresas se están yendo mucho a la inversión o el desarrollo de contenidos de entretenimiento y es probable que se atrasen tecnológicamente con respecto a países que están enfocando recursos con otros fines. Ahora, comentaba que hay grandes desafíos y crisis como los semejantes a lo que digo, las crisis de los cambios, no semejantes, las crisis de los cambios. ¿Cuál es la más importante de estos retos? Es conducir el cambio. Lo ideal es conducir el cambio. ¿Y qué es conducir el cambio? Bueno, así dicho de una manera muy fácil, es construir
el puente que nos construya, que nos conduzca al desarrollo. Porque esta tecnología, cuando se discute si es un puente o es una brecha, pues según se conduzca. Bien conducido es un puente para acceder al desarrollo. Si se conduce mal, no se hace nada, pues es una brecha que se va a agrandar. Igual que pasó en la sociedad industrial. El que se industrializó y empezó a desarrollar no solamente la industria hacia afuera, sino que empezó a levantar el nivel económico de la población, el que empezó a educar a su población bien, el que empezó a ser protagónico, pues sin duda es distinto al no conducir ese cambio. Aquí es importante que destaque que China, como ustedes saben, fue un país que estuvo inmovilizado viviendo como sociedad agrícola durante muchos años, y que a partir probablemente de 78 es la fecha que se marca, inicia el cambio. Entonces allí se ve claramente cómo este país ha crecido aceleradamente con 2 dígitos en el cambio de una sociedad agrícola y rural y en el autoconsumo a una sociedad urbana, industrial y del conocimiento. Ya se está brincando una etapa. Y ya es el país con mayor clase media, hablan de 700, 800 millones de personas, hay todavía a lo mejor 600 millones que están marginadas, pero que se están absorbiendo ya con una capacidad de hacerlo muy acelerada porque el mercado interno lo están haciendo más grande. ¿Esto que es un milagro, es algo especial? No, es lo que hizo México de 1933 a 82. Dejó de ser rural y agrícola y al autoconsumo y empezó su proceso de industrialización, creció 6.2 durante 50 años. Brasil hizo lo mismo, pero lo mismo hicieron Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa también, Estados Unidos decía yo que en 1830 el 70% de la población estaba en el área rural. Ahora ya es un país que pasó de lo industrial y se vino a la nueva civilización. Entonces lo que hay que hacer es conducir el cambio para que la tecnología sea un puente y no amplíe esta brecha de la que estamos hablando. Conducir el cambio es el mayor, pero hay otros retos y desafíos. Bueno, lo primero es que hay un incremento notable de la productividad y por más que se creen nuevas actividades y nuevos empleos, esta productividad eliminará más empleos de los que se crean. Entonces uno de los problemas es un desarrollo, una aplicación tecnológica que va a crear empleos, pero va a eliminar más de los que se crean. Y que también hay otros desafíos, hay que cambiar la educación que es obsoleta, es una educación ya obsoleta que yo diría que no tiene cientos de años, tiene miles de años, tiene origen muy dogmático, de memoria, etcétera, etcétera, todavía no se transforma. Hay que transformar la educación, la salud, la reconversión urbana. Estas ciudades se hicieron para ciudades industriales de hace 60 años, 50 años, 80 años. El tráfico, la movilidad, la gente vive a 2 horas de donde trabaja o a 1 hora y media, lejos de donde estudian, lejos de tal, ese tipo de cosas es un error. La reconversión urbana será hacer como mini ciudades donde la gente viva, trabaje, estudie, se divierta, básicamente en ese lugar. Un ejemplo puede ser el centro histórico, puede ser esta zona que la gente pueda vivir y trabajar y estudiar en las mismas áreas. La salud, hay que dar servicios de salud ya no de vacunación, de costos muy bajos, ya son enfermedades crónicas de cáncer, cardiovasculares, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, es otro reto. Y por supuesto la seguridad, y yo diría que el más urgente de eliminar es la pobreza. Es la pobreza en la que sin duda es uno de los más importantes, la pobreza. Comentaba que la falta de una clase media ascendente cada vez más amplia, pues limita la demanda de bienes y servicios, reduce o estanca la inversión y el empleo. Entonces es muy importante no quedarse en ese estancamiento de que nuestras clases medias se queden estancadas o inclusive disminuyan sus ingresos y su forma de vida, porque esto repercute además en toda la economía.
Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en nuestros países ante este cambio civilizatorio tan acelerado? Y que comentaba que venían más cosas. Bueno, yo creo que lo primero, y no es comercial, es que nuestros países deben tener redes de telecomunicaciones avanzadas de última generación, de muy alta penetración poblacional y territorial, que ofrezcan conectividad a todo el país y al menos en lugares remotos a los centros de educación y de salud. Eso es fundamental. Y claro, eso no necesariamente tiene que ser con cablecitos o fibra óptica o tal, puede ser vía satelital. Tiene que haber una cobertura general, porque estas redes son el sistema nervioso de la nueva civilización. Si vemos que existe Amazon, bueno, se monta en la red, que existe Netflix, se montan en la red. O sea, estas redes donde transitan, por las que circulan todos estos nuevos desarrollos, aplicaciones, plataformas de este mundo cambiante tan nuevo, ¿no? Luego es muy importante hacer un gran esfuerzo nacional en todos nuestros países para que toda la población, desde la educación básica, se familiaricen con la tecnología, que desde primaria se familiaricen, probablemente desde la educación original previa a la básica, se familiaricen con la tecnología. Y para que la educación media y superior conozcan, yo creo que es muy importante, porque hablan, no, hay que hacer, yo digo que hay que hacer un Silicon Valley, y hay que hacer, no, y cada ciudad quiere hacer un Silicon Valley. Yo creo que lo importante es que la población de manera masiva absorba, conozca la tecnología y absorba la tecnología que hay. La tecnología que hay disponible, que masivamente la conozcan, la estudien, vean sus principios, en qué se sustenta, etcétera, etcétera. Porque en realidad la tecnología ya está dispuesta, y si ustedes ven las novedades de estas nuevas empresas, pues son conceptos viejos, que lo único que hacen es usar los instrumentos nuevos para hacer cambios. Por ejemplo, Amazon, que es una gran empresa. Amazon es Sears Roebuck en el siglo XIX. Sears Roebuck en el siglo XIX vendía por catálogo, hacía catálogos de mercancía, vendía por catálogo y lo entregaba por correo. Es lo mismo que es Amazon en el comercio. Entonces, no hay que inventar la pólvora, hay que crear un ambiente, eso es muy importante, un ambiente contagioso que estimule el verse involucrado en la innovación y en la creación y en el desarrollo de actividades. Yo creo que lo que se requiere, aparte de ese ambiente contagioso, es libertad, competencia, investigación aplicada, que las universidades se involucren más en esto. Y yo creo que la mejor forma de que podamos desarrollarnos es teniendo la inquietud de conocer la tecnología y sobre todo absorbiendo la tecnología. Y por ejemplo, en cuestiones médicas, bueno, pues que los doctores estén enterados de lo que se está haciendo, lo que está pasando, qué nuevas medicinas hay, qué aparatos hay, etcétera, etcétera. Es absorber, no necesariamente que creáramos ciencia, ojalá y creáramos ciencia. Luego, crear tecnología, qué bueno. Pero lo que sí podemos hacer es tropicalizar la tecnología, tener la tecnología de proceso, y lo que es más importante es innovación. Innovación, que se haga la innovación con base en la tecnología que ya existe. Yo creo que eso es muy importante. Y eso, obviamente, que hay que buscar que sea masivo, que haya esa inquietud, que haya ese contagio. Lo vemos que la inquietud por la tecnología existe en la juventud, hay que hacer lo que vaya un poco más adelante. Y luego, bueno, esta innovación no se sustenta sola, necesita apoyo el que las nuevas ideas y estas inquietudes tengan posibilidades de desarrollo. En algunos casos, como pasa en China y en Israel, hay el apoyo del Estado. En Israel, a través de la Secretaría de la Defensa, en el servicio militar de 2 años, a los que tienen inquietudes de tecnología se les apoya y se les induce, etcétera.
alguna vez platiqué hace muchos años, como 20 años, con Shimon Peres, y era la inquietud que tenía, que la productividad, como lograron hacerla en el campo, la llevaran ahora a la tecnología para que la gente con capacidad no se fuera a Silicon Valley, y lo han logrado a base de que en ese servicio militar de 2 años se dediquen al estudio y al desarrollo de tecnología, y han desarrollado muy buena tecnología. China, por supuesto, también hay un apoyo del Estado, y en Estados Unidos, bueno, fondos de inversión especializados. Esos fondos de inversión no solamente apoyan financieramente, sino que también le dan soporte administrativo, pero sobre todo algún asociado del fondo que conduzca junto con el innovador ideas ya con conocimientos tecnológicos. O sea que no solamente es apoyarle financieramente y de esa forma. Por último, quisiera comentar que hay ciertas empresas que se desarrollan con razonamientos muy simples. Por ejemplo, ahora en España había una muchacha que decía que los perfumes no ha habido cambios, entonces quiere estudiar cómo innovar el manejo del perfume, de la comercialización y de etcétera, etcétera. Esto es también lo que hizo Rapid, o no sé cómo se llama la empresa, es una empresa colombiana que lo que hace es entregar a las familias, a las personas lo que piden, es entrega, no entrega nada más comida, sino que entrega otras cosas. Y se basa en un razonamiento, dice, hay gente que tiene dinero y no tiene tiempo, y hay gente que no tiene empleo, tiene tiempo, y entonces los pone en contacto. El que va y entrega es una gente que no tiene ingreso, tiene tiempo, entonces le genera un ingreso usando el tiempo para llevarle al que lo pide en su casa o el que lo pide en su oficina, etcétera. Creo que las posibilidades de innovación son enormes, y lo que tenemos que estar es en nuestros países muy familiarizados con lo que pasa, con lo que hace la tecnología, absorber toda la tecnología que podamos de manera masiva y buscar darle apoyo privado y públicamente a todos estos innovadores. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Slim.